Quiero comenzar con esta frase que no es más como que una versión mía de una frase muy famosa de algún panfleto político del siglo XIX, pero que yo adapté a este tema del que les quiero hablar hoy. Un fantasma recorre el planeta, el fantasma de la longevidad. Quiero comenzar con esto porque creo que es pues alrededor de lo cual quiero llevar mi plática el día de hoy. La verdad es que, y con esto no quiero que se interprete que estoy sugiriendo que en la actualidad, en esta etapa de modernidad tardía de la humanidad, no tenemos problemas que resolver. Al contrario, creo que tenemos preocupaciones y cosas que, pues, promesas de la modernidad que aún no han sido cumplidas en términos de desigualdad, en términos de reivindicación, pero el problema de la enfermedad de Alzheimer, el problema de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento también es un problema de la paz y es un problema del aumento de la expectativa de vida. Y en este gráfico que estamos viendo allí podemos ver cómo la expectativa de vida de pronto da un salto que comienza a mediados del siglo o a principios del siglo XX y que vemos cómo se incrementa de manera brutal algo que tenía un comportamiento más o menos estable desde incluso antes de la era común o, o antes de Cristo, como le dicen los cristianos. Acá este gráfico también nos presenta la disminución de la violencia doméstica a través de los años desde 1995 hasta 2009. Sigue siendo un problema importante, pero y esta es la violencia contra y el abuso infantil, como progresivamente el abuso pareciera que, aunque sigue existiendo, tiene una tendencia estadística a declinar. Y esta es la violencia en Europa, la tasa de homicidios en Europa Occidental desde la Edad Media hasta la modernidad. Aquí la cantidad de comida disponible por persona o por cabeza en términos de kilocalorías en todo el planeta. Y si bien es cierto que existe desnutrición, especialmente en algunas, bueno, en las poblaciones más pobres del planeta en general, particularmente en el África subsahariana, pues el hecho es que las líneas todas se incrementan. Al parecer, pareciera que la revolución tecnológica y la revolución industrial han permitido que mejoren la vida, la expectativa de vida y la calidad de vida. Han sido la automatización, las máquinas y ahora las computadoras, el procesamiento automatizado, lo que ha incidido sobre la mejoría en términos de la posibilidad de vivir más tiempo e incluso de vivir más saludable. Eso que está allí, la máquina de vapor, si nosotros pensábamos en cómo era al principio del siglo XX, las jornadas laborales de 14, 16 horas, jornadas de 6 días o 7 días a la semana, y las reivindicaciones laborales logradas por los sindicatos y por la automatización de los procesos y por la tecnología en general, pudiésemos decir que nuestra vida hoy en día es mucho mejor que la de quienes nos precedieron. Cada vez se escriben más cosas alrededor de los derechos en general y las grandes potencias, pues ahorita estamos teniendo una guerra, quizás este gráfico, si lo ponemos en 2022, va a haber un repunte por el conflicto actual que existe entre Rusia y Ucrania, pero en general los conflictos o el porcentaje de años en el cual las grandes potencias se involucran en grandes guerras ha disminuido. Igual que la producción global de carne,
un disculpo por los veganos, pero finalmente se trata de disponibilidad calórica total para la humanidad. La proporción de personas que están desnutridas también ha disminuido. La expectativa de vida aumenta, con lo cual, y ahí vemos cómo ha variado la expectativa de vida desde 1800, luego el segundo gráfico 1950 y luego en 2015, con lo cual, este es Steven Pinker, el psicólogo, lingüista, un autor pro-liberal y pro ciencia, y él es quien escribe este libro, Los ángeles que llevamos por dentro, que se los recomiendo, que no es más que el resultado de su investigación, que de alguna manera el core de su discurso es que estamos viviendo los mejores tiempos, por muy terribles que algunas personas se lo estén pasando, y con todo y pandemia, gracias a la tecnología, los mejores tiempos que la humanidad hasta ahora ha podido vivir. Este es Byung-Chul Han, este filósofo coreano que habla acerca de la sociedad del cansancio y que habla acerca de la autoexplotación y de cómo se han refinado los mecanismos de control hasta convertirnos nosotros en nuestros propios amos y nuestros propios esclavos. Y esto tiene mucho que ver con esto que vengo a hablar hoy, porque finalmente es esta lógica de la longevidad, del aumento de la expectativa de vida, pero con unas formas de vida, unos hábitos, unos estilos de vida que orientados hacia el capital, pues finalmente la lógica del capital lo que dicta es que, por ejemplo, la industria agroalimentaria, pues finalmente la calidad de los alimentos que nos llegan a nosotros del supermercado dependen básicamente de la rentabilidad que vaya a tener para el inversor final de esas grandes industrias agroalimentarias y no están en función de la salud de nosotros los consumidores finales. Igualmente, los esfuerzos en salud pues están colocados hacia, sobre todo, un modelo curativo de salud, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, hacia la búsqueda, y creo que siempre que sí hay que seguir investigando en ese sentido, hacia la búsqueda de tratamientos cada vez mejores para el tratamiento del Alzheimer, pero muy poco se habla de eso que Petra hablaba y que yo quisiera también se llevaran hoy como reflexión, que es cuáles son aquellas cosas no farmacológicas, qué son aquellas cosas que podemos hacer para poder salvar esa brecha que ha sido no quiero decir fracaso, pero el lento progreso del hallazgo de una solución farmacológica para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer frente a un problema, una población que va creciendo cada vez más y que de 57 millones de pacientes con demencia tipo Alzheimer a esta época, según este paper de Lancet, nos vamos a convertir en 150 y tantos, 150 millones de personas para el año 2050. Esta es una carga sanitaria que en ningún país, pues no existe ni Suecia ni Noruega, que pueda cargar con los recursos que tenemos en la actualidad, incluyendo las últimas moléculas aprobadas, que pueda cargar con el peso de tener 150 millones de personas enfermas de una enfermedad que si bien quizás no sea 100% prevenible, sí que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el momento en que un individuo nace hasta toda su vida para disminuir el riesgo de sufrir de demencia. Voy a hablar de la demencia tipo Alzheimer solamente y la demencia vascular, aunque todas, de alguna manera, todas las enfermedades neurodegenerativas comparten algunos elementos en común. 57.4 millones en la actualidad, 153 millones para el año 2050 es lo que se proyecta que tengamos. No lo quiero llamar fracaso, pero hasta ahora lo que se ha logrado en los últimos 30 o 40 años, comenzando desde que se introdujo el Tacrine como droga inhibidor de la colinesterasa,
hasta la actualidad. Este es el estudio del año 98, imagínense, más de 20 años, de donepezilo, que fue una de las moléculas revolucionarias para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y, la diferencia que según los estudios fase 3 placebo controlados que llegó a ser o que llega a ser donepezilo es retrasar la progresión de la enfermedad en 2 meses solamente por cada año de tratamiento. O sea, finalmente, difícilmente pudiésemos llamar a estas terapias modificadoras de la enfermedad. No hay ningún impacto realmente significativo como sí se ha visto en otras enfermedades, incluso neurológicas. Alguna enfermedad con la que yo trabajo mucho es con esclerosis múltiple, y la evolución en los últimos 20 años es muchísimo más exitosa en cuanto a terapias modificadoras de la enfermedad comparado con lo que ha pasado con el Alzheimer. Ese es el pipeline actual. Miren ese montón de moléculas que se están estudiando en fase 1, fase 2 y fase 3. Está una molécula aprobada. Hay millones de dólares colocadas por parte de las grandes farmacéuticas norteamericanas, francesas y suizas en este pipeline, buscando una panacea, buscando esta molécula que finalmente nos va a resolver el tema de la enfermedad de Alzheimer, y hasta ahora no se ha encontrado. El año pasado, a principios del año pasado, en medio de una gran polémica, se aprueba aducanumab, y esta aprobación creo que tiene mucho que ver con un sesgo, ¿no? El sesgo de la esperanza, de la expectativa de que llegase alguna molécula que viniese realmente, que fuese groundbreaker, que realmente viniese a cambiar el juego en temas de la enfermedad de Alzheimer. Biogen desarrolla esta molécula, la presión de la opinión pública hace que finalmente se apruebe en condiciones para otras enfermedades. Probablemente la FDA no se hubiese atrevido a aprobar una molécula con estos resultados en sus estudios fase 3, porque realmente los estudios, los resultados fueron en los endpoints primarios no se cumplieron. Se cumplió algo con alguna subpoblación, con una parte de la muestra, sobre todo aquellos pacientes que estaban comenzando con la enfermedad. Y lo que sí exitosamente hace aducanumab son 2 cosas. Uno, eliminar la placa amiloidea, que es esa especie de cicatriz o de huella proteica que aparece en el cerebro de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Y otra cosa que también hace es producir un efecto adverso que se llama ARIA, que justamente es como una especie de pérdida de salida de sangre o de contenido sérico de las arterias cerebrales, sin ninguna secuela importante, pero al parecer tiene que ver con que el medicamento retira la placa amiloidea, y como seguramente todos ustedes saben, la placa amiloidea también está presente como parte del envejecimiento del endotelio vascular. Así que seguimos esperando por la molécula, y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer mientras no aparece esta molécula? Y por eso quiero hablarles de alimentación, estilo de vida. Probablemente, creo que ya se habló antes de ejercicio físico, no me quiero meter con eso, pero una de las cosas que más recomiendo, incluso al mismo nivel o con mayor ahínco que la rehabilitación cognitiva, es el ejercicio físico, porque está bien demostrado que el ejercicio físico aumenta factores de crecimiento neuronal, el Brain Derived Neurotrophic Factor y el factor de crecimiento similar a la insulina, que hacen que las neuronas produzcan más ramificaciones. Entonces, la verdad es que el desarrollo de las moléculas para la enfermedad de Alzheimer está pasando por un momento en el cual, por una parte, están en puerta la aprobación de algunas moléculas que se parecen a esa que se aprobó el año pasado, y también por una pérdida de reputación. Quise compartirles con ustedes esto que se acaba de publicar hace algunos pocos meses acerca de este escándalo de fabricación de data respecto a simufilam, que es una de las moléculas
a las cuales el NIH le ha metido mucho dinero, mucho tiempo, para la enfermedad de Alzheimer. El autor principal de este artículo, que además fue publicado en Nature en el 2006, es Sylvain Lesner de la Universidad de Minnesota, y pues lo que han encontrado es que aparentemente se tomaron varias imágenes como si fuesen de distintos sujetos, cuando realmente fue la misma imagen repetida, ¿no? Entonces hay un tema aquí de reputación. ¿Qué hacemos con esta enfermedad que comienza mucho antes de que comience la pérdida de memoria? Cuando una persona comienza a quejarse de pérdida de memoria, sus familiares se dan cuenta, tengo que decir que de cara al pronóstico de la enfermedad, no es mucho lo que se puede hacer para retrasarla. Ojalá pudiésemos hacer cosas tempranas como darle como bien decía Petra, una nutrición tanto cognitiva como alimentaria adecuada a los niños, y también nosotros una vez en la adultez hacer aquellas cosas que debamos hacer y dejar de hacer aquellas que sabemos que nos van a producir un incremento del riesgo de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multifactorial, ya seguramente se ha repetido mucho en este congreso, pero la verdad es que hay factores de riesgo que son modificables. Fíjense acá en este gráfico cómo durante esta fase que está acá, que es la fase preclínica, donde todavía no hay ningún síntoma de amnesia o de alguna otra alteración conductual, hay un montón de alteraciones patológicas que ya se están dando acá, como la pérdida de sinapsis, la acumulación de la proteína tau en forma de ovillos de neurofibrilas, cambios estructurales mínimos que quizás no se puedan ver a simple vista en la volumetría de resonancia magnética, y la acumulación del beta amiloide. Cuando nos llega el paciente, en el mejor de los casos, nos llega acá, y cuando nos llega acá, pues se hace lo que se puede hacer. Claro que aquí se pueden hacer cambios dietéticos, claro que aquí se pueden dar algunos suplementos nutricionales, algunos medicamentos, el tratamiento sintomático, pero ojalá hubiésemos intervenido acá más temprano. Que es la carga alostática, y Petra también comentaba algunas cosas sobre este tema. Todos sabemos lo que es la homeostasis, esta capacidad del organismo y de la célula de poder hacer cambios para regular el entorno interno, el ambiente interno de esa célula, ¿no? La homeostasis celular va de eso, y la alostasis va de cómo esa célula o cómo ese organismo lidia con la presión y el estrés externo. Y cuando hablo de alostasis, estoy hablando del estrés, del maltrato infantil, que creo que Petra también comentaba eso, de la mala alimentación, el trabajo excesivo, del hábito tabáquico, del uso excesivo de alcohol, de comer grasas animales, y de cómo, y la sobrecarga alostática finalmente es cómo esa carga se acumula, y se acumula de manera tal que produce finalmente enfermedades, estrés postraumático, depresión, demencia vascular, demencia tipo Alzheimer o cualquier otra enfermedad crónica no contagiable, que son las enfermedades que en Occidente nos tienen realmente la vida hecha a cuadritos, porque al final de lo que se enferma más la gente es de ese tipo de cosas en nuestra sociedad. Es un concepto introducido en el 93 por McEwen, y sobre todo muy dirigido a tratar de explicar cómo la carga alostática, cómo esas cosas se van acumulando en el organismo y cómo esto se traduce en una enfermedad. Eso que ven ahí es un melanoma, y lo traigo acá, que es un cáncer de piel bastante agresivo, y lo traigo acá como ejemplo de carga alostática o de sobrecarga alostática. Como ustedes saben, los rayos ultravioletas, los rayos ultravioletas producidos por el sol, por la exposición solar, tienen un efecto acumulativo en las mutaciones del ADN de las células de la piel. Y cuando se produce melanoma, que seguramente hay otros factores de riesgo, como las pieles muy blancas, mutaciones genéticas, es porque ya hay una carga, una sobrecarga alostática que hizo que
precipitara la enfermedad, se manifestara la enfermedad. De alguna manera el Alzheimer también responde a eso y por eso la nutrición, y no me voy a meter mucho con esto, pero cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de nutrición desde el nacimiento, la disponibilidad de los elementos nutricionales adecuados desde la infancia va a constituir un factor de protección o riesgo del desarrollo de enfermedad futuro y en este caso de enfermedad neurodegenerativa. Si esto podría comenzar desde etapas tempranas del desarrollo, no lo voy a, hay modelos experimentales en ratones que demuestran cómo los patrones alimentarios dados a las crías pueden modificar genes que van a derivar en ratones dementes, finalmente, en ratones con enfermedades neurodegenerativas. Este artículo se lo recomiendo que tiene que ver con el estrés temprano y cómo ese estrés temprano produce cambios epigenéticos que van a incidir en la instalación tardía de la demencia. Sobre las dietas y la neuroprotección, pues sí hay que decir que hay algunos alimentos que aunque no lo sabemos a ciencia cierta, las investigaciones sugieren que existen muchos alimentos y muchos patrones alimenticios que pudiesen utilizarse para neuroprotegernos. Y así como la carga alostática negativa aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad, mientras más temprano hagamos cambios, introduzcamos a ciertos alimentos y reduzcamos otros, también vamos a tener una consecuencia positiva. Yo lo hago con mis pacientes. Les recomiendo algunos cambios dietéticos, algunas veces pido interconsultas con el nutriólogo para que les coloque una dieta de orientación mediterránea y ahorita vamos a hablar de eso. Y finalmente es sabido que los cambios en los alimentos pueden modificar algo que es muy importante en la demencia, que es la inflamación. La inflamación, es decir, la demencia neurodegenerativa, la demencia tipo Alzheimer, sus mecanismos fisiopatológicos no se conocen en su totalidad, pero el tema inmunológico, el tema de los factores inflamatorios y el estrés oxidativo, y aquí viene también el tema de las mitocondrias, que son estos organelos subcelulares que se encargan de la respiración de la célula, y es posible que la acumulación del beta-amiloide, sí se sabe que el beta-amiloide tiene un rol neurotóxico importante y que va a alterar todo el metabolismo del glutamato, que finalmente el glutamato, que es tan bueno y que participa en la memoria, también se constituye en un neurotransmisor tóxico, excitotóxico, y que va a incidir en la muerte de la neurona. Pero que todo esto tiene que ver con la inflamación. Entonces sabemos que hay algunos alimentos, y en este caso voy a hablar del café. El café, contrario a este mito que se popularizó entre los 80 y los 90, es un excelente alimento. Las dosis tóxicas de café, o sea, para que un café sea mortal o potencialmente mortal, tendríamos que tomarnos unas 50 tazas de café en un solo día, entre 100, la dosis mortal, la dosis letal 50 de café está en el equivalente de 50 a 200 tazas diarias de café, con lo cual sería muy difícil matarse con café. Lo que sí es que si nos lo tomamos en la noche, pues nos va a quitar el sueño, y el sueño reparador también tiene un rol de limpieza en el sistema nervioso central, de consolidación de la memoria y de salud neurológica en general. Pero el café es que realmente es una metilxantina, ha demostrado en multiplicidad, no les voy a hablar de todo, pero multiplicidad de modelos de neurodegeneración, en este caso en un modelo de Parkinson, un rol neuroprotectivo. ¿Cómo funciona el café? Por múltiples vías. El 1,3,7-trimetilxantina, que es el nombre fancy y científico del café. Así que cuando vayan a pedir un capuchino, pudiesen pedirlo. Por favor, señor, deme un 1,3,7-trimetilxantina
con un shot extra de lo mismo. Opera a través de la inhibición de la adenosina, de los receptores de adenosina. Y también compite con el GABA en los receptores GABAérgicos. Y finalmente lo que hace el café, para hacerles el cuento largo o corto, es aumentar la disponibilidad del calcio intracelular. Y el aumento del calcio intracelular, siempre que no sea demasiado, es igual a aprendizaje, es igual a activación de factores de transcripción que van a hacer que la neurona establezca nuevas conexiones o preserven las conexiones que ya se utilizaban. Entonces, por acá les hablo un poquito del café. Hay montones, no quiero como comerme el tiempo que tengo hablándoles de todos los estudios relacionados con el café, pero yo diría que una de las piezas de evidencia con de mayor fuerza, tanto en modelos animales como en estudios con humanos, del poder neuroprotector que tiene la metilxantina, es decir, la cafeína en el cerebro. He conseguido también algunas referencias, ninguna 100% convincentes, al menos para lo que yo esperaría de un estudio, de esto que llaman Wolfberry en inglés, o el nombre científico Lycium barbarum, o también conocida como la baya de Goji, que se utiliza mucho en la herbolaria china como un medicamento antienvejecimiento. La verdad es que el artículo que conseguí no explica claramente cómo los polisacáridos, porque además habla de 30 polisacáridos, no habla de uno en particular, y creo que en ese sentido le falta cierta robustez al estudio, pero queda abierta la posibilidad de que esta valla, pues, en algún momento, tenga alguna función o alguno de los péptidos, porque el tema es que finalmente todos los medicamentos salen de la naturaleza. O sea, y creo que esta tendencia en estos tiempos hipermodernos de que todo lo que sea primitivo, todo lo que sea aborigen y todo lo que sea natural es bueno, y todo lo que sea farmacológico, artificial y tecnológico es malo, creo que estas tendencias New Age hacen mucho daño. O sea, ni lo uno ni lo otro. Finalmente, todos los medicamentos, la aspirina o el ácido acetilsalicílico, salicilato, viene de la corteza de un árbol, el Tamiflu, que es esta cosa contra la influenza, pues su materia prima es una modificación de algo que viene del anís estrellado, y así puedes estar aquí toda la tarde hablando de eso, pero eso no quiere decir que el uso de la herbolaria sea mejor que la extracción controlada y farmacéutica de los elementos que sí tienen un efecto terapéutico, porque finalmente cualquier planta tiene 300 péptidos o glicopéptidos o alcaloides, y son solamente pocos los que tienen algún efecto terapéutico real. Esa es la valla de Goji. Se están haciendo ahorita algunas investigaciones para intentar aislar cuáles son los elementos que pueden tener algún valor neuroprotector. Este es el artículo que encontré, que les comentaba que no me gustó tanto, porque fíjense que no dice exactamente, dice lithium, polysaccharides, y son como 30, o sea, no dice exactamente, pero lo que ellos sugieren es que disminuye el estrés oxidativo y que pueden además interferir con la cascada de la apoptosis, que la apoptosis no es nada, no es otra cosa que la muerte celular programada, que algunas neuronas de pacientes con Alzheimer van a sufrir porque una vez que la neurona ve alterada su homeostasis justamente, y ve alterado su metabolismo y sus conexiones con otras neuronas, se suicida de alguna manera, y el suicidio apoptótico es una de las al menos 3 principales vías de muerte celular. Sobre los patrones dietéticos y demencia, pues en este metaanálisis de 43 ensayos clínicos se encontró que el uso de ácidos grasos poliinsaturados, y más adelante les voy a comentar cuáles exactamente, especialmente aquellos que son 3 poliinsaturados,
El uso de antioxidantes, generalmente los polifenoles que vienen en algunos alimentos, sobre todo en vegetales, en ciertos vegetales, la vitamina B y la dieta mediterránea, y bueno, creo que esto es lo más importante, la dieta mediterránea ha sido consistentemente relacionada con una disminución del riesgo de demencia y algunas cosas que comemos por allí, como el aluminio, que está en algunos alimentos contaminados, el tabaquismo y los bajos niveles de vitamina D, al menos en este metaanálisis, se encontraron que se relacionaban con un incremento de las demencias. Hay varios estudios, los ácidos grasos poliinsaturados, 3 poliinsaturados reducen significativamente el riesgo de déficit cognitivo leve, no reducen el riesgo de la demencia, pero si sabemos que al menos la mitad de los pacientes con déficit cognitivo leve van a desarrollar una demencia en algún momento, pues pudiésemos pensar que no tiene nada descabellado recomendarle a nuestros pacientes que coman pescado. Otro metaanálisis acerca del consumo de pescado, que pareciera que es lo más consistente. Lo que está hacia la izquierda es benéfico, lo que está hacia la derecha es que no produce beneficios. Y aquí vemos cómo el RR, el ratio relativo, apoya el consumo de pescado en este plot del metaanálisis. Igual en este que está acá, cuando revisan, si ven del lado izquierdo están todos los estudios, aquí está el RR y el peso por cada uno de los estudios. El peso tiene que ver con muchas cosas como el número de sujetos y finalmente gana el que el pescado tenga un valor nutricional como neuroprotector. Los ácidos grasos EPA y DHA, hoy justamente veía un paciente mayor con un estado, con antecedentes ya de trastornos de memoria, hizo un COVID del año pasado que requirió, ameritó hospitalización, uso oxígeno líquido, oxígeno húmedo que aún utiliza en la actualidad y tiene trastornos cognitivos más serios hoy en día. Al señor no le gusta comer otras cosas que no sea tortilla, porque yo vivo en México, chicharrón, pan y queso. Pues su consumo de omega 3 ácidos grasos es bastante escaso, pero una de las cosas que se puede hacer es darle suplementos. En cualquier tienda GNC, valga la cuña, o en tiendas naturistas hay distintas presentaciones de EPA y DHA, que son los ácidos grasos 3 poliinsaturados que se dan en forma de suplementos. Igualmente con los polifenoles, el resveratrol es un polifenol que viene mucho en el vino tinto, en la uva, especialmente en las semillas de la uva, y en otras semillas, y en la cáscara, en el ollejo de la uva para el vino tinto, pero también se vende en forma de suplemento en algunas tiendas. Entonces, la dieta mediterránea no es otra cosa que el aceite de oliva, el uso de muchos vegetales, de pescado muy por encima, el consumo de pescado que de carnes rojas y el consumo regular y moderado de alcohol, especialmente fermentados como el vino o las cervezas. Y eso lo demuestran muchos metaanálisis. Por ejemplo, este metaanálisis incluyó 34.168 participantes y lo que ellos encontraron es que la dieta mediterránea se asocia con una disminución del 21% de trastornos cognitivos y hasta el 40% de reducir el riesgo de demencia. Estos tres estudios, Predimed, Mind y DASH, son estudios de dieta mediterránea y los tres respectivamente mostraron una disminución de riesgo de 53, 54 y 39% a 4.5 años de haber comenzado el estudio, y están las referencias por si están interesados. La microbiota intestinal, este tema es fascinantísimo porque resulta que la microbiota intestinal en sí mismo es un mundo aparte. Tenemos por lo menos 3 kilos de bacterias recubriendo toda la capa interior de nuestros intestinos, y eso en sí mismo
es un mundo aparte, un mundo donde hay una cantidad de microorganismos interactuando entre sí y un mundo que además es modificable y que hoy en día sabemos que puede producir enfermedades o prevenirlas. Hay varias enfermedades neurológicas que se han vinculado con esto. Ya Lois Alzheimer describía una relación entre enfermedades infecciosas, es decir, producidas por una bacteria, en este caso, pues la sífilis, y el desarrollo no solamente de neurosífilis, sino de enfermedad tipo demencia degenerativa tipo Alzheimer. Se ha encontrado una mayor concentración de Borrelia burgdorferi, Chlamydophilus y Helicobacter pylori en Alzheimer que en pacientes que no tienen Alzheimer, y una mayor concentración de la proteína tau en líquido cefalorraquídeo y menos puntuación en el examen de Minimental, y una correlación de eso con la presencia de Helicobacter pylori. Un aumento de estos patógenos implica también un aumento de las citocinas proinflamatorias, y como les comentaba hace algún momento, las citocinas proinflamatorias están relacionadas estrechamente con la posibilidad del desarrollo de la enfermedad tipo Alzheimer. Algunas bacterias gram negativas liberan lipopolisacáridos que generan una respuesta inmunológica, y que se adhieren a células inmunológicas que tenemos en nuestro cuerpo, como los macrófagos, monocitos y la microglía. Y la microglía es justamente ese macrófago que se encuentra en el sistema nervioso central. Estas bacterias gram negativas van a producir un aumento de estas citocinas proinflamatorias como la interleucina 1B y la 6, y eso va a involucrar una reacción inflamatoria del cerebro. También un incremento en la Escherichia coli o de otras Escherichia y la Shigella, y una disminución del Eubacterium. El Eubacterium es bueno, el Eubacterium rectale, en pacientes con trastornos cognitivos y positivos para placas beta amiloides. En definitiva, pareciera que la modificación de la microbiota intestinal pudiese tener un rol en el futuro o en el presente. Yo creo que hacer modificaciones de la microbiota intestinal utilizando lo que tenemos ahora farmacológicamente disponible, para cambiar este medio, puede mejorar la inflamación en general, la producción de la ruptura de la barrera enterohemática también, porque algunas de estas bacterias producen una ruptura de esta barrera que divide el intestino de la sangre, y finalmente va a permitir que grandes moléculas, algunas de ellas dañinas, atraviesen esa barrera y se puedan posicionar en el sistema nervioso central y producir algún cambio. Yo quería compartirles esto porque es que yo lo que creo que está bien seguir haciendo investigación. Creo que sí, todos queremos conseguir una droga, una molécula que finalmente cure la enfermedad de Alzheimer, pero al parecer, pues la historia que tenemos hasta ahora es que no ha sido tan victoriosa. Y yo creo en dos cosas. Primero, yo soy un ferviente defensor de la ciencia y de la tecnología. Creo que ha sido la ciencia y la tecnología lo que nos ha permitido hoy estar aquí sentados, poder conectarnos de distintas partes del mundo. Han sido las ecuaciones de Maxwell, y no ninguna religión ni ninguna creencia posmoderna las que nos ha traído, lo que nos ha traído acá a esta posibilidad. Y creo que en el futuro el uso de la inteligencia artificial y el uso del machine learning va a hacer que todos podamos tener en nuestro celular una aplicación que cada cierto tiempo podamos usar y que pueda decirnos qué riesgo estamos teniendo, qué deberíamos comer primero, además que estas aplicaciones que usen diseño conductual para que nos recuerden todos los días hacer ejercicio, comer de manera sana, y además para que sirvan como detector de cualquier cambio que pudiese ser una alerta o una alarma de que algo nos está sucediendo. Cuando trabajé en el laboratorio Roche, trabajé con el proyecto Floodlight,
El proyecto Floodlight justamente lo que hace es utilizar Machine Learning para intentar predecir cuándo un paciente con esclerosis múltiple va a tener un brote de esclerosis múltiple con base en cambios en algunos de estos elementos como preguntas diarias sobre el estado de ánimo, sobre síntomas en general, la escala de impacto de esclerosis múltiple, la administración de algunas pruebas cognitivas como Symbol Digit, pruebas motoras, la marcha también, porque ya ven que los celulares realmente tienen mecanismos para saber absolutamente todo lo que hacemos. Entonces no solamente sirven para mandarnos publicidad que no queremos sobre cosas para que nos espíen y nos manden publicidad, sino que también pudiesen servir para espiar o para levantar información sobre nuestros síntomas y sobre cualquier señal de alarma. Todo esto es posible que un celular lo haga, procesar la voz y que una inteligencia artificial sepa eventualmente si algún cambio en el tono de voz pudiese estar relacionado con la aparición de alguna patología. Tiene también a través del giroscopio que utiliza el giroscopio y el acelerómetro que utiliza la posición del celular para saber hacia dónde estamos caminando y a qué velocidad, sensores de proximidad. Tiene una cantidad de elementos que si nosotros lo utilizamos en una aplicación, pudiese servirnos para quizás en un futuro que todos tengan acceso a alguna forma de evaluación neurocognitiva portátil, que esa evaluación neurocognitiva esté normalizada en grandes poblaciones y que pudiese esto entonces predecir la posibilidad de que alguien sufra de una enfermedad neurodegenerativa, incluso años antes de lo que nosotros hoy en día tenemos la capacidad para diagnosticar. Eso que ven allí no lo diseñó nadie, lo diseñó, o sí lo diseñó una inteligencia artificial. Yo lo bajé de internet. Stable Diffusion y DALL-E son estas inteligencias artificiales que están haciendo creación de cero, de nuevo, están creando cosas con base en palabras que le da la gente y es público además y todos lo podemos utilizar. Aquí la reflexión es, les dejo esta reflexión sobre cuál es el rol de la humanidad, porque yo hoy en día estoy haciendo casi todas mis presentaciones diciéndole a una inteligencia artificial que por favor me haga una imagen. Ya puedo prescindir del diseñador gráfico. Seríamos, yo creo que un poco arrogantes si pensáramos que nosotros los médicos no vamos a ser también suplantados eventualmente por mecanismos altamente complejos como inteligencias artificiales en un futuro que puedan pues, hacer el rol que han asumido las máquinas desde que comenzó la revolución industrial hasta ahorita y que están asumiendo la inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, le dije a Stable Diffusion que me hiciera un neurocientífico loco, o sea, como yo, que trabaje en una nueva inteligencia y Stable Diffusion me diseñó estas dos imágenes que están acá. Estas dos imágenes se le ocurrió, por decirlo de alguna manera, entre comillas, se le ocurrió y no son plantillas, no es nada que toma de internet, son creaciones de Novo, son originales. Y así como estos algoritmos altamente complejos están haciendo este tipo de creaciones, es posible que el machine learning, el aprendizaje máquina y la inteligencia artificial nos den cada vez mayores herramientas diagnósticas y para el tratamiento. Mis reflexiones finales son las siguientes. La población se está haciendo más longeva cada vez, esa es la tendencia demográfica, pero esa población más longeva no es necesariamente igual a una población más sana. Estamos viviendo más, existe una especie de culto con la longevidad que heredamos de la modernidad y de este culto a la productividad y a ser cada vez o más productivo por más tiempo, pero entonces aparecen nuevas enfermedades discapacitantes que antes no existían porque no vivíamos tanto tiempo y que van a resultar un problema significativo y una carga para la sociedad. Y hasta los mejores sistemas de salud y economías se van a ver rebasados por el impacto de las demencias en el futuro.
No sé si saben cuánto cuesta aducanumab en este momento. En este momento el tratamiento con aducanumab, que tiene pobres resultados en una persona, digo, que ya tenga instalada una demencia con una puntuación de demencia moderada o avanzada, cuesta en privado y en Estados Unidos $52.000 al año. No hay ninguna persona, ¿cuántas personas en el mundo puede pagarse en privado $52.000 al año? Un tratamiento que puede prolongarse, ¿cuánto? 7, 10, 15 años, dependiendo de cuánto tiempo dure vivo la persona, sin mayores resultados de impacto. Y no hay ningún sistema de salud social exitoso, ni el noruego, ni el español, ni el canadiense, ni el sueco, que pueda sostener esto. Entonces yo creo que la mirada vamos a tener que cambiarla de lo curativo a lo preventivo, o al menos parcialmente. Las cascadas y mecanismos relacionados fisiopatológicos de la enfermedad constituyen un obstáculo en su comprensión porque es bastante complejo. Es probable que el beta-amiloide por sí solo no sea suficiente para explicar toda la enfermedad, y es posible que cuando el beta-amiloide se instale, porque ya hay unos mecanismos subcelulares, el ARN mitocondrial, los microARNs, que tienen un rol importantísimo en muchísimas enfermedades, incluyendo enfermedades neurológicas, y que inciden sobre el metabolismo de las especies reactivas de oxígeno, es decir, los radicales libres, y por lo tanto eso va a ser un tema a la hora de desarrollar nuevas moléculas. Muchos de los factores de riesgo están arraigados como hábitos y estilo de vida, son parte de nuestra vida moderna y de la sociedad industrializada. O sea, por eso comencé mi plática con una frase política, porque creo que todo es político. La comedia es política. Le escuché en estos días a una youtuber estandopera por allí. El humor es político, nuestras prácticas son políticas, no solamente son científicas. Y la verdad es que una sociedad industrializada que nos obliga a dormir por pocas horas porque tenemos juntas y reuniones hasta altas horas de la noche, que tenemos que comernos lo primero que se nos atraviesa, que compramos en una tienda que produce alimentos hiperprocesados, y estos estilos de vida que están profundamente enquistados en nuestros cerebros y en nuestra sociedad y en nuestros sistemas cerebrales de la recompensa. Pues la gente fuma o bebe porque de alguna manera los mecanismos de recompensa compensan el estrés y el distrés y el displacer que produce la vida moderna. A la fecha, la industria farmacéutica no ha logrado introducir realmente una molécula que cambie el juego para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Quizás haya que cambiar la estrategia y colocar los esfuerzos en propiciar cambios de conductas que minimicen el riesgo mientras se sigue investigando sobre nuevas moléculas. Yo apuesto al desarrollo tecnológico, no solamente en estas herramientas tipo diagnóstico como el Flowlight, sino también a usar el diseño conductual y el análisis conductual aplicado, así como lo utilizan los desarrolladores de juegos, de videojuegos, así como se utiliza para que la gente se quede pegada en las redes sociales y no salgan de Facebook, Instagram, o en algún momento se usó de manera bastante aguda para hacer que la gente siga jugando Candy Crush, pues eternamente todavía hay gente que juega Candy Crush. Pues el uso de los sesgos cognitivos, de los heurísticos de reforzamiento, también puede servir para desarrollar aplicaciones para modificaciones de hábitos. Entonces, finalmente, pues más pescado, más ejercicio, más felicidad, más tiempo libre, más verdura, más té verde que tiene polifenoles. La cúrcuma también se ha sugerido que tiene un efecto neuroprotector. Café, alcohol a bajas dosis, aquellos que tienen polifenoles como los vinos, y en cantidades muy moderadas, porque en cantidades altas, pues obviamente también es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y de otro tipo. Ejercicios de resistencia, hobbies, proyectos y control de peso. Yo cuando viajaba mucho por trabajo, comencé, como a veces los gimnasios en los hoteles son horribles, comencé a llevarme ligas de esas de hacer ejercicios y cuerdas para saltar. Y descubrí con la pandemia que ya no quería pagar gimnasio. El gimnasio pues me aportaba un par de cosas allí interesantes, pero yo trato de hacer ejercicio en mi casa o en el parque
Me compré una cuerda, me compré unas ligas y ya, eso es todo lo que hago. Y menos grasas trans, menos margarina, menos carne vacuna o porcina, menos tabaco, menos sedentarismo, menos estrés crónico y menos carbohidratos simples para, pues creo que eso tendría, estas cosas tendrían un impacto incluso mayor que aquellos suplementos que pudiésemos tomar. Estos cambios en el estilo de vida pueden ser incluso de mayor impacto que cualquier suplemento o cualquier medicamento que pudiésemos tomar contra eso. Neurociencias para la vida es como mi hashtag de tratar esta especie de empeño de hacer la ciencia comunicable y de hacerla aplicable a distintos entornos de la vida diaria, de la sociedad, de la política. Creo que la ciencia, en ciencia y medicina hemos fallado en comunicarnos con la gente y por lo tanto, pues esos territorios han sido tomados por pseudociencias y por algunos elementos que pues no llevan realmente información saludable para la gente. Yo creo que esos terrenos tenemos que conquistarlos y alegato por cierta racionalidad, aquí se me faltó, alegato por cierta racionalidad como otro hashtag que a veces utilizo porque creo que la racionalidad se nos está yendo entre los dedos para darle paso a disciplinas y pseudodisciplinas que no demuestran empíricamente que puedan tener algún tipo de beneficio y que al contrario terminan haciendo más daño que bien a las personas y lo vemos en las redes sociales cómo proliferan pues estos movimientos. Yo creo que alegato por cierta racionalidad y neurociencias para la vida son un par de hashtags que si me siguen lo van a ver por allí. Y cierro con la frase con la que inicié. Un fantasma recorre el planeta, el fantasma de la longevidad. Si quieren seguirme o contactarme, yo de verdad estoy a la orden. Esas son mis redes sociales, mis canales, no están muy ordenados, la verdad no soy muy bueno llevando mis canales de redes sociales, creo que necesito un community manager, pero pues estoy a la orden y espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.